Estamos de regreso en Sin Permiso y el día de hoy vamos a platicar de algo bastante interesante que, a pesar de que ya se ha tratado en distintas ocasiones, no deja de ser muy interesante y tiene que ver con el fenómeno cultural de lo colombiano, podemos llamarle de esta forma, es decir, la cultura que se ha creado a raíz de la entrada de la música colombiana en Monterrey, todo lo que conlleva esto. Y así como se han hecho algunos documentales, se han hecho también algunos estudios, bueno, el día de hoy también vamos a platicar de un libro, sobre todo podríamos decir que son archivos fotográficos, una documentación fotográfica acerca de esta cultura. Y el día de hoy nos acompaña Irene Torres, que está aquí con nosotros, que viene directamente de la Casa Universitaria del Libro, allá como de Houston un poquito, no es cierto, bastante cerquita. Bienvenida, Irene. Gracias, buenas. Y nos acompaña también ya el conocidísimo Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien. Me gustaría, se ha hablado ya mucho, sin embargo, no dejamos de estar descubriendo cosas acerca de esta cultura, de lo colombiano regiomontano, podríamos decirle. Cholombiano. Cholombiano, que es como el libro. Platícanos de este libro, Irene, por favor. El libro se publicó en 2013, ya se ha presentado en otras ocasiones. De hecho, recientemente se publicó en la Feria del Libro de Toluca, donde la Universidad Autónoma fue invitada especial. Y como dices, es una documentación sobre un fenómeno que únicamente, que nació en Monterrey, ¿no? Porque Ángel nos va a hablar un poco más al respecto, pero inició en Monterrey y pues son estos personajes que vemos nosotros o veíamos por la calle con el pelo largo, con Converse de cierto color, con ciertas imágenes religiosas también. Son jóvenes que crearon un estilo único de vestir y sobre todo de actuar, que digamos cautivaron a una diseñadora de modas que estudió en Londres, que vino a Monterrey a hacer una investigación y que quedó cautivado con ellos tanto, pues que realizó este libro. Ángel, nosotros los tenemos aquí y forman parte de nuestra sociedad, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que los demás están viendo que nosotros mismos no podemos ver? Es decir, mucha gente está haciendo estudios al respecto, cosas que nosotros no hemos podido comprender o entender de estas culturas, porque no me atrevería, o bueno, tú como sociólogo, ¿es una subcultura? Realmente, bueno, la cultura colombiana se puede decir que nace, como bien decías, con la introducción de la música vallenata, de la música colombiana en la ciudad, y que el gusto por esta música se instala en determinados sectores sociales, ¿no? Sobre todo populares ahí en la independencia, y que sí estuvo como sesgado por este factor socioeconómico, donde pues eran clases bajas normalmente las que disfrutaban de esta música, y que ante esta situación de, pues le podemos decir un poco de marginalidad, era que creaban pues identidades propias, ¿no? Desde la indumentaria principalmente, que el corte de cabello, y sobre todo estos mudras o estas formas de las manos, ¿no? Que comunican bastante, que son parte de la comunicación, ¿no? De la comunicación visual que tiene esta, pues sí le podríamos llamar subcultura o tribu urbana, ¿no? Oye, perdón por interrumpirte, pero veo que muchos traen de que santitos y... Claro, es un sincretismo, se mezclan muchas cosas, ¿no? Se mezcla desde la devoción, mucha Virgen de Guadalupe, Sagrado Corazón, rostros de Jesús, el Jesús con la corona de espinas, ¿no? El dolor. San Judas Tadeo, sobre todo. Es San Judas, ándale. Lo que plantea la investigadora es que esta, digamos, relación con lo religioso es en parte porque la basílica está de aquel lado, ¿no? Entonces está muy cercana a ellos y ellos lo tomaban también como parte de su identidad, ¿no? ¿Sabes? Que a mí me da la impresión también, digo, a lo mejor tú como sociólogo lo entenderás en forma distinta, Ángel, pero como la eterna, por un lado, la fe y la redención y el perdón, ¿no? Es como un eterno perdón, como una eterna fe de protégeme, pero también un eterno perdón,
porque generalmente se les ha estigmatizado mucho. Claro, yo creo que son rasgos de la cultura de la marginalidad, Exacto. donde pues hay situaciones muy duras, o sea, desde la sobrevivencia económica, el sacar, como allá dicen, el chivo, ¿no? O que no te vayan a cuchillar por atrás, ¿verdad? Y O sea, toda la cuestión de la violencia, las drogas incluso también, una cultura bastante cercana también a el consumo de drogas. Ahorita mencionaste algo, Irene, que me pareció muy interesante, como, bueno, se les estigmatiza mucho, se les relaciona obviamente con violencia, con delincuencia, con varios de este tipo de factores, ¿no? Sin embargo, mencionabas que a través del trabajo de esta chica italiana, Amanda Amanda, Watkins. como que se les revaloriza. Sí, porque, por ejemplo, el libro, además de presentar las imágenes, pues trae un trabajo de investigación sociológico importante, ¿no? Es apoyado por una investigadora muy importante de Monterrey que se llama Leticia Saucedo, perdón, y ella apoyó esta investigación y ella es, digamos, una de las voces más importantes en este ámbito, ¿no? Ella sube, está con ellos. De hecho, muchos contactos que los chavos no querían fotos, a través de Leticia se podía hacer, ¿no? Hay personajes que están ahí retratados que van a la presentación del libro y entiendes el por qué se vestían así, ¿no? El por qué esos tenis, por qué esos overoles, por qué ese paliacate. Digamos que sientes empatía y lejos de estos 1000 memes que a veces circulan por las redes sociales burlándote Yo creo que muy desafortunado. Sí, desafortunado, porque no desconocemos el origen. Entonces, ya al conocer de dónde viene todo este movimiento cultural, te da otra visión completamente. Oye. Y hasta te sientes orgullosa de que haya estos chavos que se atreven a hacer algo único en una ciudad que muchas veces está muy estereotipada. Está bien padre eso. Bueno, por ejemplo, me gusta mucho este que tiene brillito en el cabello con sus patillas. Pero también me sorprende que dices que el libro salió en el 2013 y entonces de repente ya no se ven tan seguido este tipo de personajes, ¿verdad? Sí, el trabajo de ella lo empezó, ella llegó a Monterrey, estudió en una escuela de Londres, diseño de moda en hombres, lo estudió en Londres, y ella llegó a Monterrey en 2007. Entonces llegó, todavía la ciudad no pasaba por este momento difícil por el que todos atravesamos, pero cuando empezó la inseguridad un poco más fuerte de lo que la habíamos conocido, ellos ahí mismo en las entrevistas comentan que pues tuvieron que empezar a cambiar su forma de vestir porque eran blanco fácil de tanto de los malos como de la policía y de la sociedad, ¿no? Estaban en medio, ¿no? Por medio, exacto, ser ¿no? catalogados, ser juzgados de Sí, una manera. pandilleros, ¿no? Ya es como Exacto. un mote. A mí me parece impresionante el trabajo comunitario que se hizo para lograr este libro, porque realmente se metieron a las entrañas, ¿no? A las entrañas Sí. de las colonias donde habita esta cultura vibrante ahí. Parece, No es tan común, ahorita decíamos esto, más bien parece como old fashion, o sea, aún está vivo, de repente te los encuentras así en la calle, pero ya no fue lo que hubo en los 80s, en los 90s, a principios de los 90s, donde sí era muy común ver en la calle, en cualquier lugar, a los grupos, a los grupitos de la banda que iban principalmente escuchando la música colombiana, pero pues sí en grupo y con haciendo sus instrumentos y con también, una ¿no? indumentaria que que los caracterizaba bastante, ¿no? hay un par de cosas que me parecen interesantes. Una, como mencionabas ahorita, Irene, de los elementos, es decir, a mí en lo personal realmente sí me sorprende que haya un porqué de todo, es decir, saben por qué utilizan la camisa de O por cierta ejemplo, forma. los nombres, hay unos De las nombres pandillas, enormes sí. que parecen escapularios con su nombre y ellos los usaban para que en los bailes el que estaba amenizando les mandara saludos. Los alcanzar Entonces a ver. aquí les leían su nombre y les mandaban saludos en el baile, ¿no? De hecho, lo que digamos que no está bien es que es algo desconocido para nosotros mismos, que estamos aquí, es decir, para nosotros como sociedad regiomontana, no solamente lo que ellos hagan o lo que ellos piensen, sino ya el hecho de las comunidades. Ahorita que lo mencionabas, que no es tan fácil entrar y todo esto, bueno, hay todavía muchas zonas que desconocemos, muchas culturas urbanas o subculturas urbanas que nosotros mismos desconocemos, pero que sí enjuiciamos.
Y llegamos al punto al que me parece preocupante, como lo mencionabas ahorita, de tener que cambiar toda tu indumentaria para que no te puedan juzgar. Y sobre todo el libro también permite como que un recuerdo, porque vienen imágenes de cuando se juntaban en las tardeadas en Barrio Antiguo, no sé si alguien de aquí se puede acordar, de las tardeadas en el Arco Iris, Cuando el arco iris fue como él era el boom. hit de los adolescentes, ¿no? Claro. O incluso de los bailes que hacían en el Puente del Papa, cuando existía el Puente del Papa antes de que se lo llevara Alex. Entonces también un recordatorio de todo eso que vivimos hace 5 o 6 años y que realmente ya no existe. ¿Dónde lo puede conseguir la gente? Se vende en la Casa Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos encontramos en Padre Mier, esquina con Vallarta, la dirección es 909 y pues ahí nos encuentran de 10 a 7 de la tarde. Ahí lo encuentran, no tiene pierde, es una casa grandísima en la mera esquina de Vallarta y Padre Mier. Ahí pueden encontrar este libro y muchos otros, como este libro que nos trajo Irene, que nos proporciona la Casa Universitaria del Libro, que es Oficios Urbanos Tradicionales, el lado invisible de la cultura laboral regiomontana. Súper interesante. Este Los libro, oficios que se van perdiendo poco a poco con la exactamente, industrialización. había una columna que se me hacía bien interesante, la hacía Alma, ¿no? No sé si te acuerdas. Oficios en extinción. Oficios en extinción. Así Alma es. Vigila, que le mandamos un saludo, tenía una columna donde trataba de entrevistar a gente que tenía oficios que ya se estaban Perdiendo. perdiendo, extinguiendo, ¿no? Bueno, este libro, señor productor, lo regalamos, ¿verdad? Que lo chequen a Gracias. través de nuestra página de Facebook, Está muy que es interesante. Sin Permiso, para que chequen ahí nuestra página y vean la dinámica que se va a hacer para que se lleven este libro que tiene que ver con esos oficios que están desapareciendo en Monterrey. Muchas gracias, Irene. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Entonces visiten nuestra página de Facebook y nos despedimos, vamos con música, pero Ángel, muchas gracias por Gracias habernos por la invitación. acompañado. Mi querida Estamos. Jocelyn, vamos a escuchar algo de música y nosotros regresamos. Esto es Sin Permiso.